Mateo Ramírez siempre vivió con el peso de la tierra en las manos. Creció en una pequeña granja, donde cada día era una lucha contra el clima, contra las dificultades de la vida y contra el tiempo que parecía correr demasiado rápido. La tierra era su compañera y su mayor amiga, pero había algo más que marcaba su vida. Su padre, don Diego Ramírez, un criador de caballos renombrado, que incluso en tiempos difíciles nunca dejaba de hablar con orgullo sobre los animales que criaba. Entre todos, había uno que siempre se destacó: Coronel. El caballo no era solo un animal de trabajo, sino un verdadero amigo de la familia, con quien don Diego había compartido muchas historias y alegrías. Sin embargo, la vida no fue fácil para los Ramírez. La sequía, que duró meses, destruyó las cosechas y la situación financiera de la familia se volvió insostenible. Como último intento para salvar la granja, don Diego tomó la dolorosa decisión de vender a Coronel, sabiendo que el caballo significaba más que cualquier valor en dinero. La venta de Coronel a don Esteban Mendoza fue la pérdida de algo incalculable para Mateo y su familia. Cuando el caballo se fue, algo en su padre parecía quebrarse, y aunque don Diego nunca lo dijo directamente, todos percibieron el dolor silencioso que él cargaba. En los días siguientes, la memoria de Coronel parecía aún viva en la granja de los Ramírez, como si el caballo fuera una sombra constante que los acompañaba. Mateo, como hijo, no podía olvidar los ojos de su padre, que cada día parecían perder más su brillo, sobre todo cuando en el silencio de la noche don Diego preguntaba por el caballo, como si esperara verlo en cualquier momento. Durante mucho tiempo fue un dolor no dicho, una ausencia que flotaba en el aire hasta que el Alzheimer de su padre se instaló con fuerza y las memorias comenzaron a desvanecerse. Pero Mateo hizo una promesa que nunca olvidaría. Cuando su padre se olvidó de Coronel por última vez, cuando ya no reconocía a la familia, Mateo juró a sí mismo que haría todo lo posible para traer el caballo de vuelta. El tiempo fue implacable con su padre y el diagnóstico de Alzheimer fue una sentencia silenciosa que parecía garantizar que el hombre que había dado la vida por su familia se perdería para siempre en la niebla de su propia mente. Con el paso de los años, las visitas al médico se volvieron más frecuentes y los momentos de lucidez de don Diego más raros. Pero el amor que Mateo sentía por él y por la promesa hecha fue lo que lo mantuvo firme. Ahorró, se sacrificó, trabajó sin descanso, siempre con el objetivo de reunir lo suficiente para traer a Coronel de vuelta. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en tu alma resonó con esta historia. Y quiero invitarte a recibir una bendición ahora. Si crees que la verdadera fuerza está en el amor, el sacrificio y la esperanza, dale like a este video, porque al hacerlo, estás dando un paso para atraer más historias como esta a tu vida. Y no te detengas aquí. Suscríbete al canal. No dejes que la vida pase sin conectarte con todo lo que tiene de más verdadero e inspirador. Al suscribirte, estarás abriendo las puertas para más momentos de transformación. Es tu oportunidad de ser parte de este viaje. Aprovecha este momento. Dale like, suscríbete y permite que lo mejor de tu corazón se manifieste. Vamos juntos, no solo a ver, sino a vivir esta historia. Haz clic ahora y que la inspiración te acompañe. Fue así que, después de 3 largos años de trabajo, con cada centavo contado y cada esfuerzo dedicado a esa misión, Mateo consiguió reunir la cantidad necesaria para comprar el caballo. No era una suma sencilla, y la granja de don Esteban Mendoza era conocida por su opulencia. El viaje hasta allí sería una prueba de paciencia y coraje. La granja de Mendoza quedaba a una distancia considerable de la propiedad de Mateo, pero él sabía que ese día sería decisivo para cumplir su promesa. Cuando llegó el amanecer, Mateo partió, llevando consigo no solo el dinero, sino también una expectativa, un peso y una esperanza que pesaban en su pecho. No solo iba a comprar un caballo,
Iba a traer de vuelta la memoria de su padre antes de que fuera demasiado tarde. Al llegar a la granja de don Esteban, Mateo fue recibido inmediatamente con miradas de desdén. Sabía que, por su apariencia simple, con sus ropas gastadas y sucias de trabajo, no era bienvenido allí. Las personas en la granja estaban acostumbradas a la riqueza, la ostentación, y no comprendían cómo alguien como Mateo podría atreverse a hacer una oferta por un caballo como Coronel. Las risas y los susurros fueron inevitables. El propio capataz, Manuel, lo miraba de arriba a abajo, desconfiado, como si pensara que Mateo estaba haciendo alguna broma. Pero él se mantuvo firme. Su corazón latía acelerado, pero lo que estaba en juego era mucho más grande que las críticas y el juicio de personas que no lo conocían. Tenía un objetivo claro. Su padre, don Diego, aún preguntaba por Coronel. Mateo fue conducido hasta don Esteban, que estaba sentado a la sombra de un gran árbol, rodeado de sus empleados, todos vestidos con trajes finos, en contraste con la simplicidad del hombre que llegaba. La mirada del señor de la granja fue de completo desprecio al ver la apariencia de Mateo, pero no dijo nada de inmediato. Solo lo observó con una expresión de quien esperaba algún tipo de juego. Fue entonces cuando Mateo, sin dudarlo, hizo la revelación que cambió el curso de la conversación. No estaba allí para discutir sobre el valor del caballo ni cuestionar su posesión. No, el motivo de su visita era mucho más profundo y personal. No vengo a negociar, señor Mendoza. Vengo a comprar Coronel de vuelta, dijo Mateo, con una firmeza que hizo que don Esteban se detuviera por un momento. Todos en la granja, que hasta entonces se estaban riendo y divirtiendo, se callaron. El propio capataz, Manuel, levantó una ceja, visiblemente sorprendido. No era una respuesta esperada. Todos allí estaban acostumbrados a negociaciones frías y calculadas. Pero esa declaración de Mateo tenía un peso emocional que tocaba a los presentes de una manera inexplicable. Lo que parecía ser una simple transacción de compra se transformaba en algo mucho más humano. La petición de Mateo generó un silencio incómodo. Don Esteban, que estaba acostumbrado a controlar la situación con facilidad, parecía ahora atónito. El hombre delante de él no parecía ser alguien que tuviera relación con el lujo y el poder que representaba la granja. Y sin embargo, había algo en él. Una sinceridad, un dolor, que lo hacía imposible de ignorar. La reacción de don Esteban fue algo difícil de interpretar. Se quedó en silencio por algunos segundos, mirando a Mateo con una expresión que los presentes no lograban descifrar. Algunos de los trabajadores que se habían reído de Mateo minutos antes, ahora estaban callados, casi como si se hubieran dado cuenta de que había algo más importante allí. El capataz. Manuel fue el primero en romper el silencio. Miró a su patrón, luego a Mateo, y luego, con un suspiro, se acercó al dueño de la granja. «Señor, tal vez valga la pena escuchar lo que este hombre tiene que decir», dijo Manuel. El tono de su voz era calmado, pero había algo de empático. No era una súplica, sino una sugerencia de alguien que, tal vez, entendía más del dolor humano que cualquier otro en la granja. Don Esteban, aún visiblemente desconcertado, asintió con la cabeza, permitiendo que Mateo continuara. Sabía que no podía simplemente ignorar lo que el hombre estaba diciendo. Mateo, con un gesto nervioso, se quitó el sombrero y lo sostuvo con las manos, como si buscara consuelo allí. La historia que estaba a punto de contar no era fácil. El dolor en su voz era visible y al mencionar la pérdida de Coronel, se dio cuenta de que estaba trayendo de vuelta no solo su dolor, sino también el de su padre, que ahora, con la mente tan fragmentada, ya no podría recordar sus momentos con el caballo. Pero había algo en él que no dejaba espacio para rendirse. Coronel no fue solo un caballo para nosotros, comenzó con la voz entrecortada. Fue parte de nuestra familia.
Cuando llegó la sequía y no había nada más que salvar, mi padre vendió a Coronel, con la esperanza de que con ese dinero podríamos sobrevivir. Pero la nostalgia de él nunca salió de nuestra casa. Poco a poco, el silencio tomó cuenta del lugar. No era un silencio incómodo, sino un silencio respetuoso, como si todos allí reconocieran que la petición de Mateo no era solo una negociación financiera, sino un intento desesperado por salvar algo que estaba a punto de perderse para siempre. El capataz Manuel, con sus ojos atentos, observaba cada gesto de Mateo. Algo en la historia del hombre, la pureza de su petición, lo hacía cuestionar sus propias certezas. Para él, la historia de Mateo no era solo sobre un caballo, sino sobre el vínculo más profundo que una persona puede tener con su familia. Algo que no se puede comprar con dinero. Don Esteban, que toda su vida había sido movido por la lógica y el valor material de las cosas, parecía estar en conflicto interno. Sabía que Coronel era un animal valioso, cuya línea de sangre y sus características lo convertían en uno de los caballos más deseados de la granja. Pero la expresión de Mateo, la sinceridad en su mirada, fue algo que lo tocó de una manera que no esperaba. No era un hombre pidiendo favores, era un hijo implorando recuperar una parte de su vida que estaba siendo borrada de manera cruel por la enfermedad de su padre. Y eso lo hizo reflexionar. Entiende que Coronel no es solo un caballo para mí, también, dijo don Esteban, ahora con un tono menos áspero. Es parte de mi propiedad, de mi historia, pero lo que me pides no es simple. Hizo una pausa, como si pensara en la mejor manera de responder. Sin embargo, veo en ti algo que no puedo ignorar. La historia que cuentas es de dolor, y no soy insensible al dolor ajeno. Don Esteban parecía haber cambiado. Miró a Manuel y este, en un gesto de complicidad, hizo un leve movimiento con la cabeza como si apoyara la decisión que estaba por venir. Luego, para sorpresa de todos, don Esteban habló. Te permitiré llevarte a Coronel a tu casa, Mateo, pero no es una venta ni un intercambio. Te dejaré pasar una noche con tu padre como una última oportunidad para recordar los buenos tiempos. Pero mañana él regresará a la granja. Esa es mi decisión. La reacción de los presentes fue inmediata. Algunos trabajadores intercambiaron miradas sorprendidas, otros parecían incómodos con la concesión, pero la mayor parte parecía sentir un alivio. Era como si, en el fondo, todos supieran que había algo noble y justo en ese acto. Para Mateo, ese momento fue casi un milagro. No había esperado que don Esteban fuera tan generoso, pero la promesa hecha a su padre ahora estaba al alcance de sus manos. Con el corazón latiendo fuerte, Mateo agradeció, y antes de que pudiera decir algo más, don Esteban ya había ordenado preparar a Coronel para el viaje. Aprovecha este tiempo con el animal, dijo don Esteban de manera más suave ahora, como si la dureza que marcaba su personalidad hubiera dado paso a algo más humano. Pero no esperes que él se quede contigo para siempre. Al salir de la propiedad, con Coronel a su lado, Mateo sintió una mezcla de gratitud y aprensión. Sabía que no tendría mucho tiempo. Su padre, que apenas recordaba rostros familiares, aún tendría un momento de lucidez. Quizás una última oportunidad para reconocer al caballo antes de que su mente fuera completamente tomada por la enfermedad. No había tiempo que perder. Cada segundo con Coronel en ese momento era precioso. El viaje de regreso parecía durar una eternidad. El camino, que antes parecía corto y sencillo, ahora se extendía ante Mateo como un viaje de vida o muerte. El caballo, con su calma característica, caminaba a su lado, como si sintiera la importancia de ese momento. Cuando finalmente llegó a casa y vio a su padre sentado en la silla de balanceo, una oleada de emoción invadió a Mateo.
Sabía que estaba a punto de cumplir la promesa que había hecho, pero también sabía que esa podría ser la última vez que su padre reconociera a Coronel. Cuando Mateo entró a la casa, el aire estaba cargado de emoción. Su padre, don Diego, estaba sentado en la silla de balanceo cerca de la ventana, un lugar donde siempre solía pasar las tardes. La suave brisa de la tarde golpeaba la cortina y el ambiente tenía ese silencio tranquilo, típico de un hogar donde los momentos más simples son los más preciosos. Don Diego estaba con la mirada vacía, como siempre, pero algo en los ojos de Mateo decía que esa visita era diferente. Él había hecho lo imposible para traer a Coronel de vuelta, y ahora, al mirar a su padre, sabía que ese era el momento que tanto había esperado, tal vez el último. Mateo se acercó con Coronel a su lado, y su padre, al escuchar los pasos, levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, que ya estaban tan perdidos en la enfermedad, se enfocaron por un instante en el caballo. No era una mirada cualquiera, era una mirada de reconocimiento, como si la memoria de algún momento antiguo hubiera surgido por un breve segundo. Los ojos de don Diego se iluminaron y una expresión de sorpresa y tal vez de nostalgia apareció en su rostro. Comenzó a moverse lentamente, casi como si temiera que el caballo desapareciera en cualquier momento. «Coronel», murmuró don Diego con la voz áspera y temblorosa. La palabra salió como un susurro, casi como si fuera una oración. Extendió las manos con dificultad, pero fue suficiente para que Coronel se acercara. El caballo, con su calma característica, se acercó a don Diego y con un suave movimiento de su hocico tocó su mano. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante y los dos, hombre y animal, se reconocieran. La sensación que invadió a Mateo fue de un alivio profundo, pero también de tristeza, porque sabía que el tiempo era escaso. ¿Te acuerdas de él, papá?, preguntó Mateo, con la voz entrecortada, sin poder contener las lágrimas. Don Diego no respondió con palabras, pero su mirada, al enfocarse completamente en Coronel, decía todo. Era como si el caballo hubiera devuelto algo de su juventud, una parte de su vida que el Alzheimer le había robado. Don Diego acarició la melena del caballo, sus dedos temblando ligeramente, y por un momento su expresión se suavizó. El semblante rígido que siempre tenía debido a la enfermedad desapareció y una tímida sonrisa apareció en su rostro. Durante algunos minutos, padre e hijo permanecieron allí, en silencio, observando el reencuentro. Mateo sabía que no podía dejar escapar ese momento. Miró a su padre y sintió una oleada de gratitud, pero también un dolor inmenso. Sabía que, en cualquier momento, su padre podría olvidar todo de nuevo. Pero en ese instante, sentía que estaba cumpliendo algo mucho más profundo que una simple promesa. Le estaba dando a su padre y a sí mismo la oportunidad de revivir algo que ya parecía perdido. Coronel no era solo un caballo, era un puente hacia el pasado, una conexión con el tiempo que parecía haber sido borrada por la enfermedad. El silencio duró algunos segundos más, y luego, con un suspiro cansado, don Diego se levantó lentamente. Su cuerpo, frágil y marcado por el tiempo, aún tenía una energía que parecía haber sido reavivada por la presencia de Coronel. Caminó hacia el animal con pasos vacilantes y puso la mano sobre el cuello de Coronel. «Sabía que volverías», dijo, con una voz débil, pero llena de ternura. La frase no tuvo sentido para nadie más, pero para Mateo era como si su padre hubiera recuperado, por un breve instante, la claridad de espíritu que tanto ansiaba. Mateo observaba ese momento con el corazón apretado. Sabía que la enfermedad de su padre aún lo llevaría, pero en ese día le había dado a su padre un recuerdo, una última memoria que podría perdurar, aunque fuera de manera fugaz. «Prometí que te traería de vuelta, papá. Cumplí mi promesa»,
pensó consigo mismo, mientras la visión de su padre y Coronel juntos lo llenaba de una emoción que no podía ser descrita con palabras. La visión de ese encuentro tan puro y simple significaba todo para él. A medida que pasaba el tiempo, el estado de don Diego volvía a ser el mismo de antes. La enfermedad, cruel e implacable, pronto tomaría de vuelta lo que el reencuentro con Coronel había brevemente restaurado. Pero lo que Mateo supo en ese momento era que, por más que los recuerdos del pasado fueran borrados, el sentimiento que existía entre su padre y Coronel jamás sería olvidado. La conexión entre ellos estaba marcada de manera indeleble, no solo en la memoria de don Diego, sino también en el corazón de Mateo. La despedida de Coronel al final de la noche fue más difícil de lo que Mateo había imaginado. Sabía que su padre no entendería que el caballo se iba, pero el indio momento era demasiado precioso para ser interrumpido. Al salir de la casa, con Coronel siendo conducido de vuelta a la granja de don Esteban, Mateo sintió una mezcla de emociones. Había cumplido su promesa, pero al mismo tiempo sabía que ese podría haber sido el último momento en que su padre y Coronel estarían juntos. La imagen de los dos, con la suave luz del atardecer iluminándolos, permanecería para siempre en su memoria. En el camino de regreso a la granja de don Esteban, Mateo sintió el beso de una nostalgia silenciosa. El caballo caminaba a su lado, tranquilo como siempre, pero el dolor en su corazón era palpable. Sabía que el momento con su padre había sido breve, casi como un sueño fugaz que no podía ser retenido. La imagen de su padre acariciando a Coronel quedaría con él para siempre, como una fotografía que el tiempo no podría borrar. Cuando pasó por la gran entrada de la granja de don Esteban, la realidad volvió con fuerza. El caballo que por un momento fue parte de su casa, ahora se iba. El alivio de haber cumplido su promesa parecía mezclarse con la tristeza de la despedida. Al llegar a la granja de don Esteban, Mateo fue recibido nuevamente con miradas desconfiadas, pero esta vez algo había cambiado en el aire. Las personas que antes se reían de él ahora lo observaban con una especie de respeto silencioso. El capataz Manuel, que antes lo había visto solo como un hombre simple, ahora le hacía un gesto de cabeza, como si reconociera el dolor y la dedicación que habían llevado a Mateo hasta ese punto. Don Esteban, sentado en su silla de siempre, observaba desde lejos. Cuando Mateo entregó a Coronel de vuelta, la expresión del hacendado estaba más suave y no dijo nada de inmediato. El silencio entre ellos estaba cargado de comprensión. «Hiciste lo que nadie haría», dijo finalmente don Esteban con un tono de voz que sorprendió a Mateo. No era una crítica, ni una aprobación forzada, sino algo genuino, algo que reflejaba lo que se había presenciado en ese viaje. Cumpliste tu promesa y de alguna manera eso tiene más valor que cualquier venta de caballo. Mateo no supo qué responder, solo se inclinó ligeramente, agradeciendo en silencio. Sabía que en esa granja el valor de las cosas siempre había sido determinado por el precio y la posesión, pero lo que él había hecho allí, lo que había vivido, estaba más allá de cualquier valor material. Lo que él tenía era el recuerdo de su padre recuperando una parte de sí mismo, un alivio que no podría ser medido en números. Al alejarse de la granja, con Coronel de vuelta a su lugar, una sensación de paz comenzó a apoderarse de Mateo. Sabía que la enfermedad de su padre lo llevaría pronto, pero al menos, por un breve momento, había logrado darle a su padre la memoria que necesitaba. No era el final que había imaginado, pero era el final que su corazón aceptaba. Cuando pensaba en todo lo que había pasado, no podía evitar sonreír. Había cumplido su promesa, no porque hubiera traído a Coronel de vuelta para siempre, sino porque consiguió devolverle a su padre, aunque fuera por poco tiempo, lo que más amaba. En los días que siguieron, la salud de don Diego empeoró rápidamente.
Su memoria desaparecía cada día, pero la imagen del caballo parecía haber permanecido con él por más tiempo. Cuando alguien le preguntaba por los viejos tiempos, don Diego sonreía, y por un instante el recuerdo de Coronel parecía aún brillar en sus ojos. Ya no era un recuerdo claro, pero sí una sensación que lo hacía sentirse en paz. Y para Mateo eso era suficiente. La vida continuaba, pero ahora algo había cambiado dentro de Mateo. Sabía que los lazos familiares, el honor de cumplir promesas y el valor de los recuerdos eran los verdaderos tesoros de la vida. No importaba cuánto pudieran brillar las cosas materiales a su alrededor. Lo que importaba era lo que permanecía en los corazones de las personas, las historias que moldean una vida y los gestos de amor que nunca se pierden. Incluso con el paso de los años, Coronel, el caballo que había sido vendido, nunca fue solo un animal. Era la memoria viva de una época que no se perdería, y eso era algo que el tiempo no podría borrar. Al final, la granja de don Esteban continuó con sus negocios y su riqueza, pero algo sutil había cambiado allí también. El poder de la historia de Mateo y la fuerza de su sacrificio resonaron entre los trabajadores e incluso en don Esteban, quien, al mirar al caballo, ahora veía más que un bien material. Veía la memoria de una promesa cumplida y la prueba de que, a veces, el valor de algo no puede ser medido en dinero. A veces, el valor se mide en lo que toca el corazón. Y así, lo que comenzó como un simple viaje en busca de un caballo, se convirtió en una historia sobre lo que realmente importa, lo que hacemos por aquellos a quienes amamos y los recuerdos que guardamos, incluso cuando el tiempo intenta borrarlos. Mateo Ramírez, el hombre humilde de la tierra, cumplió su promesa y con Pino Sintosi, eso dejó una marca que sería recordada por todos los que estuvieron presentes en ese día. Ahora, quiero saber de ti. ¿Qué significó para tu corazón esta historia de superación y amor? Comenta aquí abajo, porque tu opinión es más que importante. Puede inspirar y conectar a personas que están buscando respuestas y fuerza. ¿Alguna vez pensaste en cómo tu visión puede tocar la vida de alguien que necesita un empujón para creer en sí mismo? Entonces, comparte tus pensamientos. Vamos a abrir un debate real donde cada palabra puede ser la clave para el cambio. Estoy esperando tu mensaje y prometo que leeré y responderé todos los comentarios. Dale like al video si sentiste esta energía de superación y no olvides, tu opinión puede hacer la diferencia. Comenta ahora y vamos juntos a transformar esta conversación en algo poderoso.